Todos alaban al Señor. Amén. Acabamos de concluir una serie que se llamaba Vivir en las Alturas, basado en el Sermón del Monte de Jesús, pero hoy estamos comenzando otra serie. En esta semana vamos a estar comenzando ya el advenimiento. Y dice, pero pastor, faltan todavía como 2 meses para la Navidad o para la venida que celebramos el nacimiento de Jesús. Por eso estoy cogiendo dos de los últimos 3 libros del Antiguo Testamento para llevarnos preparándonos para la venida del Señor. Creo que va a haber una foto ahí de los hombres que estuvieron ayer en el retiro de hombres. Su esposa, si su esposo dijo que iba y no está ahí, este es el tiempo de asegurarse que no se fue a jugar golf o algo por el estilo. Y si su esposo no vino cambiado, no le devolvemos el dinero, pero entonces tenemos que tener una reunión. Tratamos de hacer Photoshop, pero no resultó, así que hermanos, lo siento. Si alguien nos está visitando por primera vez, levantaría su mano bien alto. Si nos está visitando por primera vez, pero déjela alta, por acá, bien alto. No la bajes todavía. Si se cansa, cambia para la otra, no hay problema. Okay, pero deja alto. No vamos a recoger ofrenda, no sé por qué no se hace usted. Okay. Le vamos a entregar un material. Si nos pone su información, simplemente queremos enviarte una tarjeta de agradecimiento por estar con nosotros hoy día. Ya todos están, Dios les bendiga, un placer tenerlos con nosotros en este tiempo. Y los que vieron obviamente las noticias de ayer, y por eso oramos por el pueblo de Israel. Pero para aquellos que estudian la Biblia y la palabra, nada de esto nos sorprende. Oramos, pero Israel todavía es el reloj básicamente de la venida de Cristo para nosotros. Y ya estaba preparando aún antes este mensaje, antes de lo que ocurrió el día de ayer, esta semana, y pidiendo al Señor, dirígeme donde tú quieres que yo predique. Siempre nos gusta, por lo menos a mí personalmente, nos gusta predicar expositivamente y tomar un libro de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Porque a veces podemos sacar versículos y hacemos un puente, si no lo hacemos bien, para traer un pretexto en vez de sacarlo fuera de contexto. Pero en la lectura que leímos, el versículo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Tenemos una ventaja hoy día, que básicamente no necesitamos profetas porque tenemos toda la palabra de Dios. Y entonces cuando hablamos de la palabra de Dios y de los profetas, el pueblo de Israel era, si acaso, una tipología del pueblo de Dios hoy día, que serían los cristianos. Porque es el pueblo de Dios, se conoce como la iglesia, porque la iglesia no existe obviamente en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entonces aplicar lo que está ocurriendo aquí? Porque siempre he dicho que casi domingo tras domingo leo y digo que es casi increíble cuando tú lees la Biblia y tú no ves, no hay nada nuevo, exactamente lo único que ha cambiado es el escenario. Pero los principios y todos están aquí, son cosas que podemos aplicar en nuestra vida. Aún el Viejo Testamento tiene la mejor dieta que usted puede comer, ¿sabía eso? Está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba la solución, una de las soluciones número 1 para evitar contagiarse del flu. ¿Ok? Y era básicamente limpiarte ¿qué? Las manos. Está entonces en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento te está diciendo básicamente que no te metas en tarjeta de créditos porque te vas a endeudar. Eso sí, está en la Biblia. Proverbios 22:6. ¿Me están siguiendo? Está en la Biblia. En el Viejo Testamento te dice también que cuidado cuando tengas mucho dinero, cuidado donde lo inviertes, y mejor inviértelos de 6 a 7 canastas, de donde sale la frase: no pongas todos tus huevos en una canasta. ¿Sabe dónde está eso? En el Viejo Testamento. Y si hoy en día usted invierte en la bolsa de valores, lo que está diciendo es básicamente: no pongas toda tu inversión en una ¿qué? En una cuenta. Oro, plata, yo no sé, no soy experto en eso, ¿verdad? Bienes raíces, no. Porque si las pones en todo, son consejos. Cuando digo esto, porque a veces pensamos que nosotros, especialmente los cristianos, vivimos como una religión. Y no solo que vivimos una relación con ¿quién?
con Dios porque Dios sigue siendo ¿qué? El mismo ayer, hoy y siempre. Y esta noticia no debe ser nueva para nosotros, porque esto va a ocurrir y va a empeorar. Porque lo dice ¿qué? La Biblia. Hay una exhortación a nosotros a edificar el templo. Y cuando están hablando aquí, están hablando del templo físico, donde Dios moraba físicamente. Hoy en día para el cristiano, nuestro cuerpo es el templo ¿de qué? De Dios. Por eso cuando Jesús dijo que en 3 días Él iba a reconstruir el templo, se estaba refiriendo a su ¿qué? A su cuerpo, a su templo. Entonces hay 3 cosas que primeramente quiero compartir. 3 cosas que entonces tenemos que entender para entonces, ¿por qué entonces podemos confiar en lo que nos está diciendo aquí el profeta y la palabra de Dios? Primero, escucha a Dios y no tu voz. Escucha a Dios y no tu voz. Cuando dice aquí, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. O sea, ellos estaban en su propia mente, bueno, no hay tiempo todavía de reconstruir ¿qué? La casa. Estaban escuchando que su voz, en vez de escuchar la voz de ¿quién? De Jehová. Y eso ocurrió, más adelante lo voy a hablar, obviamente, en Génesis 1, siempre he dicho de aquí, que los problemas comenzaron cuando Adán y Eva empezaron a escuchar la voz de ¿quién? Primero escucharon la voz de la serpiente, después Adán escuchó la voz de Eva y no le echa la culpa a Eva o a la mujer. Y finalmente Adán escuchó su propia ¿qué? Su propia voz, pensando que si se cubría de hojas podía ir ante la presencia de ¿quién? De Dios. Noten esto, en el momento que ellos por primera vez en la historia del mundo dejaron de escuchar la voz de Dios, vino ¿qué? Temor y preocupación, y los problemas comenzaron. El problema comienza, ¿cuál es la voz que tú estás ¿qué? Escuchando? ¿Qué voz tú estás escuchando? Y lo que estaba básicamente era que ellos habían sido cautivos de Babilonia, habían llegado ahora a Jerusalén y habían reconstruido sus casas. Ellos estaban ¿qué? Bien en sus casas. Entonces estaban excusando el no haber reconstruido ¿qué? El templo. Entonces lo segundo que tenemos que hacer entonces evaluarnos nosotros. Look at yourself. Porque entonces el versículo 3 dice, entonces vino palabra de Jehová, repite, por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? O sea, el templo de Dios estaba ¿qué? Desierto. No había un templo donde ellos pudieran ir ¿qué? Adorar. Y ahora mismo no es la iglesia el que es el templo. El templo somos nosotros de Dios que en nosotros. Dios los confronta con esta pregunta. Que aparentemente no era ¿qué? Su prioridad. Entonces, ¿cómo lo aplicamos hoy día? Quiero ser cuidadoso porque entonces, si Dios es nuestra prioridad, nuestro estilo de vida debería ¿qué? Cambiar. Nuestro estilo de vida debe cambiar. No estoy hablando, nuestra clase social debe cambiar, estoy hablando de nuestro estilo de vida. Son 2 cosas completamente ¿qué? Diferentes. Son diferentes completamente. Entonces lo que sucede es cuando empezamos a escuchar nuestra voz, empezamos a engañarnos nosotros mismos. Es increíble, o sea, cuando alguien viene y me dice algo y se lo cree realmente. Me dice, bueno, y viene y me dice, pastor, ocurrió hace 2 semanas atrás, pero ya es común. Pastor, como usted es mi pastor, vengo a decirle tal cosa. Una decisión que yo habían ¿qué? Tomado. ¿Me estás escuchando? Entonces yo me río por adentro. Si yo hubiera sido su pastor, usted me tendría ¿qué? A pedir guía y consejo, ¿cierto o no es cierto? I'm just saying, okay. Eso es como usted vaya a su abogado y le diga a su abogado, yo sé que tú eres mi abogado y por eso vengo de ti, entonces puse esta demanda. Hello, yo sé que tú eres mi doctor, entonces fui a la farmacia y me receté o busqué tal medicina. ¿Están viendo? Entonces, de igual manera, ¿le hablamos a quién? A Dios. Y decimos, no es que Él comprende nuestra situación. Sí, Él comprende tu situación, pero la pregunta es si tú comprendes lo que Él quiere hacer en tu situación. Ellos estaban cómodos, por eso entonces les dice, consideren sus caminos. Consider your ways. Mira el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos.
Sembráis muchos y recogéis pocos. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Ellos no se daban cuenta aún la presión en que ellos estaban, ¿qué? Viviendo, porque habían puesto sus prioridades en sus necesidades. En vez de poner sus prioridades, ¿qué? En Dios, el proveedor de ¿qué? De todo. Entonces los manda a hacer algo. ¿Okay? Estaban dando excusas para no reconstruir ¿qué? Su templo. Excusas para no reconstruir su templo. Y entonces, y eso es como pelear ¿con quién? Con Dios. Cuando dice en primera de Pedro, entonces ¿qué dice? Que humillaos. Porque Dios resiste ¿qué? Al soberbio. ¿Ok? Pero ¿agrada qué? ¿Le agrada qué? El humilde. Entonces, cuando queremos recibir de Dios básicamente y no nos humillamos, porque tenemos nuestras propias ideas de lo que creemos que son prioridades de nuestras vidas, entonces básicamente le estamos diciendo a Dios, no, o Dios no está diciendo qué, porque Él resiste qué. Él no resiste a nosotros. Entonces a veces ni nos damos cuenta que nos resiste, porque en nuestra vida de oración, recuerden lo más importante en oración, ¿verdad? No es que Dios nos escuche, sino que si nosotros estamos escuchando ¿a quién? A Dios. Nos damos nuestras propias ¿qué? Respuestas. Y después nos preguntamos por qué las cosas están tan mal. Veamos esta nación, por ejemplo. Todavía la gente piensa que aquí se vive el sueño americano. Hasta que llegue ese momento que es una ¿qué? Que es una pesadilla. Y no nos damos cuenta y pensamos que los políticos son los que nos van a ¿qué? A salvar. Y el problema es que le hemos dado la espalda ¿a qué? A Dios. Porque esta nación fue la más bendecida del mundo, especialmente en los 1900 tempranos, en los 1950. Número uno en todo. En educación, en economía, en próspera, en enviar misioneros a todo el mundo. ¿Y hoy en día qué somos? Nada, pero simplemente ¿por qué? Porque le hemos dado la espalda ¿a quién? A Dios. Y en Isaías dice 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, y mis caminos y mis pensamientos son tan altos del cielo a la tierra. Y si usted alguno se ha montado en un avión, que muchos de ustedes lo ha hecho, probablemente, usted cuando esté en las nubes, usted sigue mirando para arriba y no ve ¿qué? No ve fin. Es continúa. Y lo que Dios está diciendo no, es que como tú piensas diferente a como yo pienso, mis pensamientos son tan altos que tú no los puedes ¿qué? No se pueden ver. Entonces nos está diciendo no pensamos igual, no caminamos igual. Entonces ¿cómo tú piensas? Dios debería ser nuestra pregunta. Porque Él da una semi-respuesta. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para que yo la envíe. ¿De qué está hablando aquí? ¿De la palabra de quién? De Dios. Cuando le está diciendo, escuchen la voz de Jehová. Es la única voz que tenemos que escuchar. Toda otra voz es que es secundaria. Me acuerdo, aprendí yerno es que se dice, ¿verdad? Yerno. Ok, sí, porque yo no sé por qué llaman nuera y yerno. A mí, si hay nuera, debe haber nuero. A mí pienso yo. I mean, I'm just saying, yo soy bastante práctico. I mean, Y él me dice una vez que la familia le estaba hablando, porque cuando él se convirtió, él le dice a su familia, no, you just noise. Básicamente, ustedes lo que hacen es ruido. En ciertos comentarios que le está diciendo, no irrespetuosamente, pero sigue diciendo, el mundo lo que hace es ruido, asegúrate que tú escuchas la voz de quién. De Dios, de Jehová. Así cuando Josué estaba en este momento ahora mismo muere el héroe, Moisés, el líder, el que había sacado a este pueblo duro. Y Josué ahora muere Moisés y tiene que lidiar a esta gente. Entonces le dice, así como estuve con Moisés, voy a estar con quién? Contigo. Mira lo único que le dijo. ¿Ok? No le dijo, ve al seminario, ve a esto, lo otro. No, simplemente le dijo,
asegúrate, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para que guardes ¿qué? Mi palabra. Más nada. Asegúrese para que guardes mis palabras y serás prosperado ¿qué? En todo. Es exactamente lo que le está diciendo aquí. Y nos dice entonces a nosotros, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero un ajuste. Vimos lo que le está hablando, la voz de Dios. ¿Qué tenemos que hacer en nuestras vidas? Ajuste en nuestras vidas. ¿Y cómo hacemos esto en nuestras vidas? Pues obviamente poner a Dios en su propio lugar. Poner a Dios en su propio lugar. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? Los que ya han llevado años conmigo, es bien fácil la respuesta. Tu tiempo, tus talentos, tus tesoros dan testimonio de dónde está Dios en tu vida. Entonces, cuando entendemos dónde está Dios en nuestras vidas, y lo podemos entonces colocar en nuestras vidas, Él debería ser prioridad en nuestras vidas, porque si usted puede, hágase un momento, respire. ¿Quién te dio el aliento de vida? Dios. El mismo Dios, la razón, porque esto es por Dios mismo. Entonces, Él debe ser nuestra prioridad y no nuestros placeres. El mismo Santiago dice, pedid mal porque pedís para vuestros ¿qué? Deleites. No hay nada malo en deleitarnos en ciertas cosas. No hay nada malo en los placeres. Es simplemente que cualquier cosa que se pone antes que Dios se convierte en un ¿qué? En un ídolo. Porque si realmente meditamos en esto y consideramos nuestros caminos, todo lo que tenemos nos ha dado ¿qué? Dios. Ay, pastor, pero mis hijos. Son problemas. Y yo te los quito. Si son inconveniencia para servirme. Yo sé que eso suena bien duro, pero me están siguiendo. Él fue el que te los dio. Y no diga ahora, pastor, la suegra, no se la va a quitar siendo un ejemplo, por ejemplo, que más o menos. Okay. Es toda cosa que te evite, y by the way, no voy a hablar de otra cosa, pero hay cosas que están en nuestras vidas que tú sabes que te evitan servir a Dios como Él se merece ser servido. Y tú tienes que preguntarle a Él. Ya tú lo sabes, ahora mismo Dios te está diciendo. Él le dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Y es que no nos damos cuenta. Por eso cuando dije que no era una clase social, sino un estilo de vida, son dos cosas diferentes. Porque Dios no le tira a los ricos. Yo sé que hay partes que a menos que tú seas, le tira a los ricos en un sentido, porque es que ponen los placeres. Primero, el problema no es el dinero, el problema es el amor ¿a qué? Al dinero. Hoy tenemos cosas en nuestras vidas que antes solamente la tenía gente que era millonaria. Y no es que haya necesariamente nada malo en esto, pero lo usamos de excusa muchas veces para no dar a Dios. Note que hace 20, 30 años atrás, el tiempo sigue pasando mientras no se pone viejo, que se decía 40 años atrás, ¿okay? El cálculo era que 18% de los cristianos diezmaban. Yo no sé, pero hace 20, 30 años atrás las cosas eran más difíciles, teníamos menos cosas. La última estadística no la he visto porque esta fue hace como 10 años atrás, no he estado buscando esta, pero era 2.5. ¿Me están siguiendo? Okay, de cada 98 personas que dicen que siguen a Cristo, 2 sacan las primicias y se las dan al Señor. Esto no tiene nada que ver con la iglesia. Porque a mí al principio no me gustaba predicar el dinero, pero le estaba robando la bendición a las personas porque es una bendición dar. Porque tú entiendes quién es el dador alegre. Pregunta, pastor, ¿y uno diezma en inglés me encanta porque de lo bruto o de lo neto? Bueno, depende. Si tú quieres ser bendecido como bruto, pues de lo bruto, y si quieres de lo neto, pues de lo neto. Todo depende. Entonces, eso es como cuestionarlo. Él como dice, yo creo que tú no, tú lo bendices porque es algo de corazón, algo de relación que tú tienes con ¿quién? Con Él. Lo estás poniendo ¿qué? Primero. Pero no simplemente es el dinero, es nuestro ¿qué? Nuestro tiempo. Para mí me es más fácil ayunar
comida. Que me digan durante la semana de los NBA Finals, ok, y mi esposa me diga, yo creo que tú debes desayunar del televisor. No, yo me quedo sin comer, pero no me quite la NBA. ¿Me están siguiendo? O sea, hay cosas en nuestras vidas que nosotros tenemos más lucha que con otras cosas. Todo básicamente viene ¿de qué? Del orgullo. Y tenemos a veces discusiones con Dios. Es como, ahí pasa en Lucas cuando él hizo un banquete y convidó a todos. Y todo uno le dice, no, es que compré un terreno y voy a ¿qué? A verlo. ¿Cuándo fue la última vez, a menos que usted sea supermillonario, entonces levanta la mano y hablamos después? Y usted diga que usted compró algo y no fue a verlo antes de comprarlo. Y lo dice. Hay otro que dice, no, es que tengo unos bueyes que compré y quiero probarlo. ¿Me están siguiendo? Y se molesta el dueño del banquete y dice, no, pues mira, trae a quién, a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los pobres. Porque básicamente eso va con la bienaventuranza. Porque, ¿qué sucede? Usualmente es nuestra inteligencia la que nos evita servir a Dios. Los ateos son súper inteligentes, supuestamente. Porque tratan de negar ¿a quién? A Dios. Que si Dios existiera, no tienes que tratar de negarlo. Entonces, cuando está hablando espiritualmente, hablándonos que a nosotros los pobres son los que entienden en espíritu que están en bancarrota espiritual, que no hay nada que yo pueda hacer para llegar a Dios. Es una bancarrota espiritual. Los mancos no alcanzan, los cojos no llegan, los ciegos no ven. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, proceder y no pronosticar o procrastinar. Dice, subir al monte, traer madera y reedificar la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Ha dicho qué? Jehová. Una frase que decía mucho, yo prefiero estar en el centro de la voluntad de Dios, en las junglas de Brasil, que en Beverly Hills. Y Moisés le dijo, no, si tú no vas, yo no quiero ir. Donde tú estés, porque es la presencia ¿de quién? De Dios. ¿Sabe que media obediencia es desobediencia? Decisiones positivas no significan absolutamente ¿qué? Nada. Pues yo voy a tomar, no, es simplemente rebeldía contra Dios. Es rebeldía. Hoy en día no nos damos cuenta de nuestra rebeldía ¿con quién? Con Dios, porque obedecemos ¿qué? A media. Bueno, pero hice esto por lo menos, pastor. Y como si yo no soy el cura, ustedes entre usted y Dios. Siempre, muchos años, ¿sabe el ejemplo cuando ponía a mis hijos a limpiar? Lo bueno de tener muchos hijos es que por tiempo pues se encargan de todo, cortar la grama, limpiar los carros y todo eso. You know? Bien difícil pecar cuando tú los tienes ocupados. Decía, papi, limpia el carro. Empezaron a limpiar el carro y le dije el orden cómo iban a limpiar el carro. Primero el techo arriba, ¿verdad? Y después la parte de abajo. Y estaban ellos limpiando el carro, pero dejaron el techo para el final. Y cuando limpian el techo, ¿qué sucede cuando baja todo lo del techo? ¿Dónde cae? Lo sucio. Y me dice, pero papi, tú no nos dijiste eso. Y dije, tú no tienes que necesitar explicación. Hay cosas que no entendemos, por eso obedecemos. ¿Por qué? Por fe. Por fe. Entonces, ¿cómo yo puedo verme y entender y meditar y considerar mis caminos entonces para asegurarme que Dios es mi prioridad en mi vida? Que entonces actúo en lo que Él me dice que haga. Pues en la palabra de Dios. En Santiago cuando Él dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque entonces, yo sé eso, de saberlo. Ya yo he escuchado eso. No le eches ponerlo en acción, porque Él dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera un espejo, su rostro ¿qué? Natural. Porque Él mismo se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, será bendecido, será feliz en lo que hace. Lo que te dice la palabra de Dios. No lo que los otros piensan, no lo que los otros dicen. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tú eres
que yo somos y cómo Él lo llama para entonces nosotros confesar nuestros pecados y vernos ante un Dios que es un Dios santo. Y el último punto es el más fácil. Entonces, ¿por qué debemos hacer esto? ¿Por qué? Porque entonces dependemos de la soberanía de Dios. Que Dios es soberano. Y no entendemos un montón de cosas. Y podemos preguntar, ¿pero por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió esto? Yo no tengo, hay cosas, lo dice. Hoy vemos por espejo, pero un día ¿qué? Un día sabremos. Pero sí podemos confiar. Por eso la cruz es la única respuesta a cualquiera de nuestros problemas. La cruz es la única respuesta a nuestros problemas. Y me dice, ¿por qué la cruz, pastor? Porque como tú digas, es que Dios es injusto. Mira la cruz. Porque por las injusticias nuestras, Él mismo sacrificó a su propio Hijo por nosotros. Es que Dios no hace sentido, y en la cruz no hace sentido, de que nosotros siendo su enemigo, pecadores con Él, Él dio a su propio Hijo para morir y pagar por nuestros pecados. Eso es lo que la cruz hace básicamente. Entonces nos lleva a entender, lo que Él hizo para nosotros. ¿Y por qué eso es importante? Porque entonces podemos descansar en el poder de Dios. Y es lo que le está diciendo aquí en el versículo 10 y 11. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Están comparando este pasaje con Isaías 55? Que él dice, yo soy el que produzco. Yo soy el que envió la nieve, yo soy el que envió la lluvia, yo soy el que hago la siembra. Está diciendo, ¿sabe lo que dice? Fui yo el que quité esto. Y si no entendemos en Estados Unidos que Dios ha quitado su bendición, no es porque Él quiere quitarla, es porque su pueblo no ha actuado correctamente. En ese momento estaba pasando un catástrofe económico sobre el pueblo de Israel y era la maldición basada que habla en Deuteronomio. Aquí recibirán bendiciones, aquí recibirán ¿qué? Maldiciones. Por eso Salmo 126 nos lo dice porque esto es lo que llevó en América. Miren lo que él dice. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan las que la edifiquen. Puedes conseguir el mejor piso, puedes conseguir, pero si Jehová no es el que está trabajando, que no te lo ha provisto a ti, sino en tus propias fuerzas, como estaban ellos tranquilos, entonces no viene Dios, viene tus propias fuerzas, que aún te las ha dado Dios. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el descanso. Le está hablando. Y fíjense, más adelante, la solución nuestra, ¿sabe cuál es? Es la contraria a la que Dios dice en Salmo 127. La economía está dura. Los problemas están duros, no puedo tener más hijos. Sin embargo, en este pasaje te dice, no. Te dice al contrario, bendito el hombre que llena la java de ellos. Pero es todo contrario, porque la matemática de Dios, la ciencia de Dios, no es nuestra matemática, nuestra ciencia. Increíble. Cuando Elías estaba en su depresión, Él envió cuervos a llevarle comida. I don't know about you. Porque básicamente un cuervo, ¿qué es un cuervo? ¿Ah? Y yo me imagino que los cuervos estaban hablando entre ellos. Estoy yo imaginándome, ¿verdad? Y que yo llevándole carne a este. ¿Me están siguiendo? Eso es como que un ladrón te venga y te diga, mira, Dios me dijo que te trajera esta ofrenda para ti. Dios le bendiga. Todo lo contrario. Elías que quería que Dios enviara fuego del cielo. ¿Y qué hizo? No solamente mojó la madera. ¿Qué hizo? La puso al punto que estaba ya esta madera completamente ¿qué? Increíble. ¿Y vino fuego qué? Del cielo y consumió una madera que era imposible que se podría ¿qué? Quemar. Entonces Dios es ¿qué? Dios es omnipotente, Él tiene todo ¿qué? Todo el poder.
Entonces nos dice, ¿de qué te vale que sigan matándote, matando? Con razón, por eso el pasaje dice, tienes el saco roto. Porque no has puesto Dios que primero, entonces en Proverbios, que está en el Viejo Testamento también, te dice, dame de tus primicias para que veas que es mi bendición. En Malaquías, que en un futuro vamos a estar hablando, entonces, probadme para que veas que yo soy Dios. Entonces, cuando esto, entonces, como dice al principio, esta nación fue bendecida. Entonces, descansa no solamente en su soberanía, en su poder, descansa en su omnisciencia, Él es omnisciente. Descansa en su conocimiento. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Fíjense la diferencia. Primero empezamos a usar excusas, a excusar nuestras razones. Ahora ellos entienden, están escuchando ya la voz de lo que Dios... es verdad lo que dice Dios. Sigo matándote y matando. Estoy viviendo en el rat race, como dicen aquí, la carrera de la rata, y como que no progresa nada y no tengo paz. Por eso es que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo te la da si estás saludable, el mundo te la da si tienes dinero en el banco, el mundo te la da si las cosas están bien. La paz de Jehová es diferente a la del mundo, no como el mundo la da. Él nos da la solución de cómo lidiar entonces con los afanes y cuando no hay paz. Dice, por nada estés preocupado. Pero ¿cómo que por nada? Es imposible no preocuparse. Él entiende que nos vamos a preocupar. Pero la solución te la da, sean vuestras oraciones con ruegos y acción de ¿qué? De gracia. Te lo está diciendo. Y después entonces te dice ¿qué? Que entonces lo sigas a Él. Entonces, y la paz de Dios estará sobre nosotros, su paz. Porque Él conoce todo. Podemos entonces descansar en Él, escuchar su voz y temerle. Estaba escribiendo una ilustración anoche porque hasta a mí me recordé hace años cuando Gabriel, mi hijo mayor que está aquí, él se iba a visitar conmigo a hacer visita evangelística. Y de momento una señora le pregunta, ¿Who is God? Le pregunta en inglés. Y Gabriel le responde, Génesis 1:1. Y bueno, parece que ese fue el versículo esta semana que se aprendió en Aguana. Y lo sacó rápido el Owen. Pero el Señor le pregunta de nuevo, no, who is God? Y él le dice, el Lamir le dice, Génesis 1:1. Y le pregunta por tercera vez. Y yo, pero Gabriel no le va a responder. Y a mí hasta me tuvo que decir el Espíritu Santo, hello, ya le respondió. Who is God? En el principio Dios creó que la tierra y los cielos y no había nada. Dios es el creador del mundo. Dios es el que controla y mantiene a este mundo, lo que le está haciendo a esta señora. Y nosotros estamos preocupados cuando con la palabra se hacen las cosas. Los cielos cuentan ¿qué? Su gloria. Todavía no hay nada, las estrellas todavía adoran y alaban ¿qué? A Dios, exaltan a Dios. Y nosotros nos preocupamos. Entonces descansa en su omnisciencia. Él lo sabe todo, no tenemos que entenderlo nada. Por eso me encanta cuando en el libro de Job, cuando Job, un hombre de fe, llega un punto que empieza a cuestionar a Dios y Dios le dice, obviamente lo hubiéramos cuestionado todo por lo que Job había pasado. Lo había perdido todo. Había perdido sus 10 hijos en un mismo día. Tiene una enfermedad casi como lepra. Llega un punto que está cuestionando a Dios porque era el hombre más santo de su época. Entonces Dios empieza como a responderle, ahora tú, escúchame, que yo te voy a responder. ¿Dónde estabas tú? Y empezó punto por punto. No creo. Yo cada vez que medito en ese pasaje, mis muñequitos favoritos eran los picapiedras. Ya le demuestra mi edad. Muchos dirán, ¿qué es eso, los picapiedras? Los que se están riendo son tan viejos como yo. Los otros ni saben de Flintstone. Cada vez que Vilma era la esposa de ¿verdad? Vilma era la de Pedro. Barney era, ¿cómo se llama Barney?
Pablo. Mira, Pedro y Pablo, discípulos de Cristo. Cada vez que Vilma encontraba a Pedro en una de sus mentiras, ¿ok? Pedro empezaba, ¿qué? A ponerse más chiquito. Y ahí es que yo veo a Job como después que, ahora tú me vas a responder a mí. Qué diminutivos somos nosotros ante Dios. Y que Él nos ama tanto que aún nos contesta en nuestras oraciones. Aún en nuestro estado, aún quienes somos nosotros. Ese es su amor. Entonces finalmente, esto es lo que Él quiere con nosotros. Que aún que somos pecadores, Él murió por nosotros. Y aún dice, estoy a la puerta que, y llamo, quiero cenar que contigo. Quiero pasar tiempo contigo. Que el creador del universo quiere pasar tiempo con nosotros. Su omnipresencia. Podemos descansar. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel y gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué importancia tiene? Tiene que ver la semana que viene para cuál es la importancia. Pero comenzó en el día primero y le tomó ¿qué? En el mes sexto. En el mismo mes, pero en el día ¿qué? 24. 24, para que entonces fuera levantado. Y la palabra aquí, el Espíritu no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, porque está en minúscula. En el Antiguo Testamento era mayúscula, y recuerde que en aquella época, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en las personas. Venía y se iba. Hoy en día mora en nosotros. Porque entonces Dios continúa hablando a través de ¿qué? De su palabra. Tenemos su palabra, necesitamos nueva profecía. Él nos está hablando a nosotros. Eso debe ser suficiente motivación para nosotros levantarnos, y como Pablo, que entendió y cayó en cuenta y empezaron ¿qué? A construir ¿qué? El templo. Y el templo entonces era donde iban ellos a estar en la presencia de ¿quién? Del Señor, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Pero ahora nosotros podemos ir ante su presencia y damos gloria a Dios, porque no vamos en tu presencia por lo bueno que somos, por lo mucho que sabemos, por los versículos que nos memorizamos esta semana, o por lo bien que nos portamos con nuestros cónyuges. Vamos en la presencia porque es Cristo nuestro sumo sacerdote, y por eso tenemos entonces entrada a Él. Y el enemigo te dice, no, es que tú no eres digno, no somos dignos, pero en Cristo somos ¿qué? Somos dignos, tenemos entrada ante su presencia. Y ahora Él quiere pasar tiempo ¿con quién? Con nosotros. Con nosotros. ¿No debería eso motivarnos? A lo mejor de levantarnos más temprano y pasar un tiempo en la presencia de ¿quién? De Dios. En su palabra, Él, ¿qué Jehová me está diciendo? En vez de decir, oh, con razón estoy en tantos problemas. Oh, y no es que las circunstancias que ocurren en tu vida necesariamente se van a arreglar. Es que ya tú tienes quien se encarga de que las circunstancias. Porque yo prefiero estar en un bote, en una tormenta, con Jesús durmiendo en mi bote, que en un barco tranquilo, si no hay tormenta. Porque temor no es basado en el tamaño del problema. Confianza es basado en quién está para resolver ese problema. ¿Y es quién? Es Cristo Jesús. Él debería ser ¿qué? Nuestra motivación. Estamos buscando motivaciones, cosas externas en nuestras vidas. Una de las razones por la cual yo creo que Michael Jordan era el mejor baloncelista del mundo, sobre LeBron James, maybe one day you won't. Y era porque él buscaba una motivación interna. Él ya iba para el 5º campeonato. Y todos los años lo buscaba como una motivación para ganar, algo que simplemente saliera de él. Y el 5º año, el coach, a ver si me acuerdo cómo se llamaba, no tengo el nombre, era un coach nuevo que llevaba como 30 años, era nuevo, pero era viejo como coach, de edad avanzada, y nunca había tenido un anillo de campeón. Le digo, este año lo vamos a ganar ¿qué?
para ti. Para ti. Yo me pongo a preguntar, ¿realmente necesitamos motivación? De si ponemos nuestros ojos en Cristo y decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo yo puedo ser el mejor jugador, el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hijo? Para glorificarte, ¿qué? A ti. Y tenemos su espíritu en nosotros. Esa es la pregunta para nosotros entonces. Por eso la serie va a ser preparándonos para la venida, pero estamos preparando ¿qué? Nuestro templo. Cosa de que a lo mejor esta Navidad sea un poco diferente. A lo mejor tus hijos reciban menos regalos. Sorry, teenagers. Porque la Navidad no es acerca de ti, es acerca de Cristo. Es increíble que la Navidad, y digo esto, me viene a la mente ahora, es donde no tiene directamente con las ofrendas, porque es con el corazón. Es donde menos se ofrenda el mes. ¿Me están siguiendo? ¿De quién es el cumpleaños? ¿Alguien me puede decir de quién es el cumpleaños? ¿De quién? Pero dígalo como que lo significa. Porque lo dice como, amén, mira, de nuestro Salvador. No es el cumpleaños de, ¿cómo te llamas? Pablo. Fernando y Pablo. No es tu cumpleaños. Cuando tú vas a un cumpleaños, ¿a quién tú le llevas el regalo? ¿A ti te queda o se lo llevas a tu amiguito? A tu amigo. Oh, ya le pueden hablar, ya están entrenados, básicamente. Pablo, Fernando, no es tu cumpleaños. ¿Es el cumpleaños de quién? De Jesús y de Jesucristo. Y desde temprano les empezamos ¿qué? A enseñar, y no se asusten, no es que no le compren nada, un regalito, pero a veces hasta nos olvidamos de quién es qué. Es el cumpleaños, nos estamos preparando para la fiesta. Ya empieza a ordenar y empieza a llamar a su familia. Y sin embargo nos olvidamos la razón de la celebración, que es Cristo Jesús. Y que no se quedó en un pesebre, porque Él vino con un propósito. Y es dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces vamos a empezar a prepararnos para su advenimiento. Padre, gracias por tu palabra. Padre, te pido si hay alguien en este lugar que no te conoce de una forma real, o personal, que tú hayas hablado así de tu palabra. Te doy gracias porque ella es la que nos habla. Ahí es que te conocemos, Señor. Te doy gracias porque no solamente tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero tú también quieres estar con nosotros, Señor, tu presencia en nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Y gracias por lo que tú hiciste, lo que tú estás haciendo y lo que tú vas a hacer. Te doy gracias que en medio de todo, tú eres soberano. Tú eres soberano. Y por eso pedimos por Israel, porque tú nos pides pedir por Israel. Así también por otros países, pero especialmente, pues es la tierra donde todo eventualmente el reloj del tiempo va a parar ahí. Pero tú estás en control, por eso podemos estar tranquilos. Si alguien en este lugar no conoce a este Cristo, hoy puede ser el día que lo puedas conocer. Entonces nos ponemos de pie y siempre abrimos el altar antes de despedirnos. Y mientras cantamos esta alabanza, si hay algo que Dios ha puesto en tu corazón, quieres traer, dejar en el altar alguna decisión que estás tomando. El altar es la oficina de Dios. Tú dices, yo lo puedo hacer de ahí, sí, tú lo puedes hacer de ahí. Pero hay algo cuando tomamos ese paso, Señor, aquí estoy. Aquí me presento para que tú seas prioridad en mi vida. Para que mis placeres sean secundarios, Señor. Y me estás llamando para algo y no sé quién está aquí, a todos nos llama, pero estás procrastinando algo que Él te ha mandado a hacer. Recuerden, la semana pasada dije que el truco del diablo es decirnos mañana, pero es el que te está llamando. Dice, estoy a la puerta y hablo. Y te está hablando, decirle mañana es decirle no gracias, es decirle no. Entonces, mientras cantamos esta alabanza,